El vestíbulo de Holt Biotech brillaba bajo las luces fluorescentes a las 9:20 p.m. del jueves. Un guardia de seguridad retorció el brazo de James Carter detrás de su espalda con fuerza experta. Su hija Ellie, de 6 años, se quedó paralizada cerca del ascensor, aferrándose a un conejo de peluche gastado. La directora ejecutiva Vivian Hall bajó la escalera de mármol con un traje gris oscuro, los tacones resonando como el mazo de un juez, y su voz rompió el silencio con precisión quirúrgica. «Sácalos de este edificio ahora mismo». Ellie miró a su padre. Su pequeña mano buscó los dedos callosos de él. «No pasa nada, papá. Podemos irnos». Pero esa noche, Vivian descubrió algo que hizo imposible marcharse. 3 meses antes, Vivian Hall estaba sentada sola en su despacho de la esquina, en la planta 40 de la sede de Hall Biotech, en el centro de Chicago, a las 5:00 de la mañana. Tenía 32 años y había construido un imperio biotecnológico basado en la terapia génica y la investigación inmunológica que estaba cambiando vidas en 3 continentes. Forbes la calificó de despiadada en su perfil de primavera. The Wall Street Journal la calificó de brillante en su análisis bursátil. La familia de su difunto marido la llamaba la viuda que había elegido las salas de juntas en lugar del duelo. Ninguno de ellos sabía la verdad. Ella se despertaba cada mañana y olvidaba durante exactamente 3 segundos de misericordiosa amnesia que su hijo había muerto. Oliver tenía 4 años cuando la enfermedad se lo arrebató de sus brazos. Una rara enfermedad autoinmune cuyo nombre podía recitar mientras dormía. Tan inusual que solo un puñado de especialistas en todo el mundo comprendían realmente sus mecanismos. Con metódica crueldad, había vuelto su pequeño cuerpo contra sí mismo. Había invertido $40 millones en iniciativas de investigación, reunido a las mejores mentes médicas de Johns Hopkins y Stanford, construido toda una ala de investigación dedicada a encontrar una cura, y aún así se sentaba junto a su cama de hospital y lo veía desvanecerse como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Después del funeral, al que asistieron 300 personas que realmente no conocían a su hijo, entró en Holt Biotech y despidió a la mitad de su equipo ejecutivo por ineficiencia. Reestructuró toda la división de investigación, duplicó las cuotas de producción y nunca volvió a mencionar el nombre de Oliver después de ese día. La gente pensaba que no tenía corazón, que la riqueza y la ambición habían calcificado sus emociones. La verdad era más simple y más dolorosa. Tenía corazón. Solo que había dejado de latir hacía 2 años. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento de una habitación en la zona sur, donde el alquiler era de $600 al mes y la calefacción funcionaba de forma intermitente, James Carter estaba frente a una estufa de leña, recalentando pasta con salsa envasada por segunda noche consecutiva. Su hija estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, la que él había encontrado en la acera 3 años atrás y había restaurado él mismo, coloreando un faro con crayones gastados hasta quedar reducidos a puntas. Ellie tenía los rizos oscuros de su madre, que ningún cepillo podía domar por completo, y la intensidad tranquila de su padre. Tenía 6 años y ya había pasado más tiempo en las salas de espera de los hospitales que en los parques infantiles. James había sido investigador. Tenía un doctorado en biología molecular por la Universidad de Michigan y había publicado 14 artículos sobre mutaciones genéticas que habían sido noticia en revistas científicas. Eso fue antes de que su esposa Sarah muriera, cuando su coche chocó contra una placa de hielo en la Interestatal 90 y se estrelló contra una barrera de hormigón a 100 km/h. Antes de que las facturas médicas por la enfermedad de Ellie comenzaran a llegar como un castigo. Ahora fregaba suelos en Holt Biotech en el turno de noche. De 10:00 p.m. a 6:00 p.m., 5 días a la semana. Llevaba un mono gris con su nombre bordado en rojo en el bolsillo y empujaba un carrito amarillo por los pasillos donde personas como él solían realizar investigaciones innovadoras. Con $11 la hora podían comer si era prudente y no compraba nada innecesario. Si complementaba sus ingresos con el banco de alimentos los miércoles por la tarde, apenas sobrevivía.
Pero el trabajo le daba acceso a algo más valioso que el dinero: información. Cada noche, después de que los científicos se fueran a sus cómodas casas, James echaba un vistazo a las pizarras que dejaban atrás. Fórmulas complejas escritas con rotulador borrable, datos de ensayos de tratamientos experimentales. No robaba nada tangible, simplemente sobrevivía. Algunas noches, cuando la niñera habitual de Ellie cancelaba porque sus propios hijos estaban enfermos, él se llevaba a su hija al trabajo. Ella se sentaba tranquilamente en la sala de descanso del tercer piso con sus libros para colorear y sus libros de capítulos, silenciosa como un ratón. Mientras él limpiaba los laboratorios, no era lo ideal. Probablemente infringía una docena de políticas de la empresa, pero era lo único que tenían. La enfermedad de Ellie tenía un nombre que James había memorizado como una oración en la que ya no creía. Trastorno de inmunodeficiencia primaria, tipo 7 Sykes-Pino-Hartley 204, tan raro que existían menos de 200 casos documentados en la literatura médica de todo el mundo. Su cuerpo no podía producir los anticuerpos específicos necesarios para combatir las infecciones bacterianas y virales que otros niños superaban sin siquiera darse cuenta. Un resfriado común podía derivar en neumonía, lo que requería hospitalización en 48 horas. James había pasado los últimos 3 años aprendiendo todo lo que podía sobre la enfermedad, enviando correos electrónicos a especialistas en Alemania y Japón, realizando sus propias pruebas en la cocina de su casa con equipo que había comprado de segunda mano a un laboratorio universitario. Estaba a punto de descubrir algo importante, pero necesitaba recursos a los que un conserje no podía acceder. La noche que cambiaría 3 vidas para siempre, Ellie había ido con él a detener la biotecnología porque su niñera le había enviado un mensaje a las 6 p.m. Emergencia familiar, seguido de 3 emojis tristes. No tenía un plan B, no tenía familiares en la ciudad, así que le puso a Ellie su abrigo morado, le preparó sus libros y su conejo de peluche llamado Cotton y la llevó a la reluciente torre. Ella se sabía las reglas de memoria: quedarse en la sala de descanso del tercer piso, no alejarse de los ascensores, no tocar nada que pareciera científico o caro. Pero Ellie tenía 6 años, y los niños de 6 años poseen una curiosidad que las reglas no pueden contener por completo. Mientras James limpiaba el ala ejecutiva del piso 23, fregando meticulosamente la mesa de cristal de la sala de conferencias, donde se tomaban decisiones millonarias, Ellie se escabulló de la sala de descanso. Había terminado su libro. Estaba aburrida e inquieta. Quería ver dónde trabajaba su papá. Deambuló por un pasillo que no olía a nada, como si el aire hubiera sido filtrado de todas las partículas. Se encontró frente a una puerta con un letrero en letras rojas que decía «Solo personal autorizado». La puerta había sido dejada abierta por un pasante descuidado que se apresuraba a salir para una cita. El interior del laboratorio brillaba con una luz azul etérea procedente de muestras bioluminiscentes almacenadas en vitrinas de cristal con temperatura controlada a lo largo de las paredes. Sobre la encimera de acero inoxidable había un dispositivo de calibración láser no más grande que una linterna que se utilizaba para medir distancias microscópicas en el análisis celular con una precisión increíble. Lo cogió con cuidado con sus 2 manitas. Era suave y sorprendentemente cálido, y emitía un zumbido casi imperceptible. Lo giró lentamente, estudiando la forma en que la luz se refractaba a través de su lente. En ese preciso momento, los sensores de movimiento activaron su alarma silenciosa. Las alertas sonaron inmediatamente en el teléfono de Vivian Holt. Ella todavía estaba en el edificio revisando los informes trimestrales. La aplicación de seguridad mostraba a una niña en una zona de investigación restringida. Vivian apretó la mandíbula con ira inmediata. Cogió su chaqueta y se dirigió al ascensor. Cuando llegó 2 minutos más tarde, 2 guardias de seguridad con uniformes impecables ya estaban allí. Uno tenía a Ellie agarrada por el brazo. El otro hablaba por su radio. Vivian entró en el laboratorio con una expresión fría como el hielo. Miró a la niña que sostenía el costoso equipo. «Deja eso inmediatamente». Ellie obedeció al instante,
colocando el dispositivo de nuevo sobre la encimera con una delicadeza que sugería que comprendía su valor. James llegó corriendo segundos después. Tenía el rostro enrojecido por el pánico. Se arrodilló frente a su hija. Sus manos ásperas por el trabajo se posaron sobre los pequeños hombros de la niña. Ellie, te dije que te quedaras en la sala de descanso. Me lo prometiste. Su voz se quebró por la emoción que no podía controlar. Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas. Lo siento, papá. Solo quería ver dónde trabajas. Viven observó este intercambio con interés distante. Estudió la forma en que James tocaba la cara de su hija con manos callosas que eran notablemente suaves. La forma en que Ellie se inclinaba hacia él sin dudarlo. ¿Quién es usted? La voz de Viven rompió el tierno momento. James se levantó lentamente y se colocó entre su hija y esta mujer. James Carter. Mantenimiento nocturno. Tercer turno. Lo siento mucho, señorita Holt. No volverá a ocurrir. Ella lo miró como si fuera una mancha en una tapicería cara. Ha traído a una niña a una instalación biotecnológica. ¿Entiende el riesgo de contaminación, los problemas de responsabilidad civil? James tragó saliva. Su niñera canceló en el último momento. No tenía a nadie más. Sé que estuvo mal. Viven levantó una mano bruscamente. No me importan sus problemas con el cuidado de los niños. Está despedido. Con efecto inmediato. Seguridad. Acompañen a ambos fuera. Uno de los guardias se adelantó. James no se resistió. Simplemente tomó la pequeña mano de Ellie en la suya, mucho más grande. La niña miró a la mujer alta con el traje caro. Sus ojos estaban extrañamente tranquilos, con una compostura que parecía demasiado avanzada para su edad. No pasa nada, papá. Podemos irnos. Habló con cuidadosa delicadeza. Algo en esas 6 sencillas palabras golpeó a Vivian como un golpe físico. Había oído ese mismo tono antes. Oliver había dicho algo muy similar 3 días antes de morir. Cuando por fin dejó de preguntar cuándo podría irse a casa, ella parpadeó con fuerza. Miró más de cerca a la niña, viéndola realmente por primera vez. La muñeca de Ellie, donde el guardia la había agarrado, mostraba un moretón que ya se estaba formando bajo la pálida piel, de color púrpura oscuro, extendiéndose en un patrón distintivo, extendiéndose demasiado rápido. A Vivian se le cortó la respiración. Conocía ese síntoma íntimamente. Lo había visto aparecer en los brazos y piernas de su hijo con cada vez más frecuencia. Levantó la mano. Esperen, deténganse. Los guardias se quedaron paralizados. James se volvió confundido. Viven se acercó, con la mirada fija en el brazo descubierto de Ellie. ¿Cuánto tiempo lleva con ese moratón? James palideció. ¿De qué estás hablando? Viven se arrodilló. Cuando alguien la toca con una presión normal, ¿le sale un moratón tan fácilmente? James acercó a Ellie a él de forma protectora. Eso no es asunto tuyo. Viven se levantó lentamente. Por primera vez en 2 años, su máscara cuidadosamente mantenida se resbaló. Mi hijo tenía exactamente lo mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire estéril entre ellos. James la miró fijamente. Viven se enderezó la chaqueta, recomponiéndose físicamente. Puedes quedarte. Mantén tu trabajo por ahora, pero manténla alejada de las zonas restringidas. Se dio la vuelta bruscamente y se alejó, con el taconeo de sus zapatos, dejando a James allí de pie, sosteniendo a su hija, completamente inseguro de lo que acababa de pasar. Ellie susurró, «¿La señora que da miedo nos va a ayudar, papá?» Él no supo qué responder. Esa noche, Vivian no pudo dormir. Se sentó en su ático con vistas al lago Michigan, contemplando las luces de la ciudad, y vio el rostro de Oliver en cada sombra. Abrió las imágenes de seguridad en su tableta y las vio 3 veces. La niña del laboratorio. La forma en que se movía, cuidadosa, deliberada, como alguien que había aprendido a través de una dolorosa experiencia que cada movimiento podía provocar dolor. Abrió su ordenador portátil y accedió a la base de datos de empleados. James Carter, 37 años, contratado hace 8 meses. Puesto, mantenimiento nocturno. Antes de eso,
Un notable vacío de casi 3 años sin historial laboral registrado. Investigó más a fondo y encontró su antiguo currículum enterrado en archivos archivados. Doctor en biología molecular. Investigador publicado con 14 artículos revisados por pares. Hace 3 años había trabajado para Meridian Pharma, uno de sus principales competidores. Luego, nada. Silencio total. Cruzó su nombre con los registros públicos. Encontró una esquela. Sarah Carter, amada esposa y madre, de 31 años, fallecida trágicamente en un accidente de tráfico. Le sobrevivían su esposo James y su hija Ellie, de 3 años. Las fechas coincidían perfectamente. Un investigador doctorado con una carrera prometedora convertido en conserje. Una hija con una enfermedad rara. Ella reconoció ese tipo particular de desesperación. A la mañana siguiente, llamó a su jefe de seguridad. Quiero una verificación completa de los antecedentes de James Carter. Todo lo que haya disponible. Quiero saber específicamente por qué dejó Meridian Pharma hace 3 años. El informe completo llegó en 48 horas. James no había dejado Meridian voluntariamente. Lo habían despedido por causa justificada. La razón oficial era violaciones éticas y uso indebido de los recursos de la empresa. Se sospechaba del robo de datos de investigación patentados, pero los detalles específicos eran vagos, sellados por un acuerdo de confidencialidad. Hizo una llamada discreta a un contacto en la FDA y le hizo preguntas cuidadosamente redactadas sobre cualquier investigación señalada de Meridian Pharma hace aproximadamente 3 años. La respuesta llegó en cuestión de horas. Había habido una denuncia de un informante. Un investigador había afirmado que Meridian había falsificado sistemáticamente los datos de los ensayos clínicos sobre un tratamiento experimental con anticuerpos. El nombre del investigador había sido censurado, pero la cronología coincidía exactamente con el despido de James. James no había robado la investigación, había intentado sacar a la luz el fraude. Le habían destruido la carrera por ello. Ella empezó a vigilarlo más de cerca, no a través de las cámaras de seguridad, sino en persona. Se quedaba hasta tarde en la oficina y recorría los pasillos mientras él trabajaba. Era meticuloso. Limpiaba como alguien que conocía a la perfección los protocolos de contaminación. Una noche, alrededor de la medianoche, lo vio en el ala de investigación, inmóvil frente a una pizarra cubierta de fórmulas complejas. No la tocaba, solo se quedaba allí de pie leyendo, con los ojos recorriendo las ecuaciones, claramente memorizándolas. Ella salió de las sombras. ¿Entiendes lo que es eso? James se dio la vuelta, sobresaltado. Señorita Holt, estaba terminando esta sección. Ella se acercó. Es una vía de síntesis de proteínas para un tratamiento con anticuerpos monoclonales. Él no dijo nada. Ella lo estudió. Trabajaste en algo similar en Meridian, ¿verdad? Él apretó la mandíbula. Ya no trabajo en investigación. Limpio suelos. ¿Por qué te despidieron realmente? James apartó la mirada. Porque no mentí cuando me lo pidieron. Ella sintió que algo se movía dentro de su pecho. ¿En qué estabas trabajando cuando te despidieron? Él la miró a los ojos. Un protocolo de tratamiento para el trastorno de inmunodeficiencia primaria. Tipo 7. Viven dejó de respirar por completo. ¿Eso es lo que tiene tu hija? Él asintió. ¿Y lo que tenía tu hijo? Silencio. Finalmente, Viven habló en voz baja. Muéstrame en qué estabas trabajando. No sabía muy bien por qué había dicho esas palabras, pero una hora más tarde siguió a James hasta su apartamento en su Mercedes, que parecía absurdamente fuera de lugar en su calle. El apartamento era pequeño y claramente desgastado, pero limpio, organizado, cuidado. Ellie dormía en la única habitación, con una respiración suave y constante. Él sacó una caja de cartón de debajo de la mesa de la cocina. Dentro había cuadernos, cientos de páginas de notas de investigación escritas a mano, fórmulas escritas con precisión matemática, proyecciones de ensayos, tablas de datos recopiladas minuciosamente. Viven se sentó a la mesa de la cocina y empezó a leer. Era brillante, tosco y sin pulir en algunos aspectos, claramente carente de los recursos necesarios para realizar pruebas adecuadas, pero fundamentalmente brillante.
Había identificado una secuencia de anticuerpos sintéticos que podría estabilizar la respuesta inmunitaria en pacientes con PIT tipo 7. Esto podría funcionar, dijo ella en voz baja después de leer durante 20 minutos. James se sentó frente a ella. Sé que podría, pero no puedo probarlo adecuadamente. Ya no tengo acceso a un laboratorio. No tengo financiación. Ni siquiera tengo acceso legal a los compuestos que necesitaría. Viven levantó la vista. ¿Todavía tienes tu trabajo? Él parpadeó sorprendido. ¿Qué? Ella cerró el cuaderno con cuidado. No te voy a despedir, pero necesito entender algo. ¿Por qué no vendiste esta investigación? Meridian habría pagado millones por enterrarla. Otras empresas habrían pagado más por desarrollarla. La voz de James era firme, completamente segura. Porque no se trata de dinero, nunca lo fue. Se trata de salvar a una persona. A mi hija eso es suficiente para mí. Viven sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se levantó bruscamente. Estaré en contacto. Se marchó sin decir nada más. Pero mientras conducía de vuelta a su ático vacío, se dio cuenta de que no se había sentido tan viva en 2 años. Durante la semana siguiente, Viven se encontró pensando en ellos constantemente. Empezó a dejarle notas a James. Acceso a bases de datos de investigación, información de contacto de especialistas. Una tarde, organizó una visita de Ellie a su oficina. Ellie llegó con su conejo de peluche, con los ojos muy abiertos ante la vista desde el piso 40. Está muy alto, susurró la niña. Vivian se encontró sonriendo de verdad por primera vez en meses. ¿Te gustaría dibujar? Tengo papel y rotuladores. Ellie asintió con entusiasmo. Mientras la niña dibujaba, Vivian la observaba. La forma en que sostenía los rotuladores con cuidado, la forma en que se movía lenta y deliberadamente. Ellie estaba dibujando una casa con 3 personas delante. ¿Quiénes son?, preguntó Vivian. Ellie levantó la vista. Ese es papá, esa soy yo. ¿Y esa eres tú? A Vivian se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué salgo en tu dibujo? Ellie puso cara seria. Porque estás triste, como lo estaba papá. Pero ahora él es más feliz. Quizá tú también puedas serlo. Esa sencilla observación afectó a Vivian más que cualquier crítica en una reunión de la junta directiva. Tu papá me habló de tu madre, dijo Vivian en voz baja. Ellie asintió. Mamá está en el cielo. Ella me dio esto. Levantó un pequeño llavero con forma de faro. Dijo que protege a las personas valientes. La vista de Vivian se nubló. Eres muy valiente, Ellie. La niña negó con la cabeza. No, papá es valiente. Nunca deja de intentar que me mejore, incluso cuando está cansado. Vivian se arrodilló junto a su silla. ¿Puedo contarte algo? Ellie asintió. Yo tenía un hijo. Se llamaba Olive. Estaba enfermo como tú, pero no pude salvarlo. La pequeña mano de Ellie buscó la de Vivian. Siento que estés triste, pero estás intentando ayudarme. Eso es lo que mamá también llamaría valiente. Esas palabras rompieron algo en Vivian. Abrazó a la niña con ternura y las lágrimas cayeron por primera vez en 2 años. Cuando James vino a recoger a Ellie 1 hora más tarde, las encontró sentadas juntas. La expresión del rostro de Vivian era diferente, más suave, casi tranquila. La junta directiva descubrió lo que Vivian estaba haciendo en cuestión de días. Había sido descuidada. Había utilizado recursos de la empresa para obtener los registros personales detallados de James y las cámaras de seguridad la habían visto salir de su edificio a las 12 a.m. Uno de los principales inversores, un hombre llamado Gregory Haynes, convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, con el rostro enrojecido por la ira que apenas podía controlar. Estás fraternizando de forma inapropiada con un investigador despedido por robar datos confidenciales. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Los inversores amenazan con retirarse. Viven mantuvo la calma aparente. Él no robó nada. Meridian Pharma falsificó los datos de los ensayos y él intentó denunciarlos. Haynes dio un golpe en la mesa con la palma de la mano. No me importa. Tenemos inversores importantes que amenazan con retirar fondos significativos. Creen que estás comprometido emocionalmente.
Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi criterio es la única razón por la que esta empresa existe y sigue siendo rentable. Otra miembro de la junta, Patricia Lowe, habló con cautela. Vivian, entendemos que has sufrido una pérdida tremenda, pero debes tener en cuenta cómo se ve esto. Una directora ejecutiva que desarrolla una relación personal con un conserje que tiene un hijo enfermo. Parece que estás tratando de salvar a tu hijo a través de la hija de otra persona. La voz de Vivian se volvió gélida. No se atrevan a hablar de mi hijo. Ninguno de ustedes asistió a su funeral. La sala quedó en completo silencio. Haynes se recostó en su silla. Entonces hablemos de James Carter y del futuro de tu empresa. O cortas toda relación con él inmediatamente, o votaremos para destituirte como directora ejecutiva. Tenemos las acciones necesarias para hacerlo. Vivian miró a su alrededor a las personas que habían ganado millones gracias a su trabajo. Se levantó lentamente. Hagan lo que crean necesario. No voy a abandonarlo a él ni a su hija. Salió, con los tacones resonando sobre el mármol, dejando un silencio atónito. Afuera, Haynes se volvió hacia los demás. Llamad a nuestros abogados inmediatamente. Vamos a iniciar el proceso de destitución. En el aparcamiento, Viven se sentó en su coche, con las manos temblando tanto que no podía agarrar el volante. Acababa de jugárselo todo, su empresa, su puesto, su legado, por un hombre al que apenas conocía y una niña que le recordaba lo que había perdido. No se arrepentía. Darse cuenta de eso la asustaba más que nada. Esa noche fue al apartamento de James sin avisar. Él abrió la puerta, sorprendido. Señorita Holt, dijo ella, de pie allí, con su armadura profesional finalmente resquebrajada. Van a destituirme como directora ejecutiva porque no voy a dejar de ayudarte. James dio un paso atrás. Nunca te pedí que lo arriesgaras todo. Ella entró. Lo sé, pero es mi decisión. En ese momento, Ellie apareció desde el dormitorio, frotándose los ojos somnolientos. Señorita Vivian, ¿ha venido a cenar? La inocente pregunta hizo sonreír a Vivian a pesar de todo. No quería molestar. James negó con la cabeza. No molestas. Quédate, por favor. Comieron una sencilla pasta en la pequeña mesa. Ellie charló sobre el colegio y sobre un libro que estaba leyendo. Vivian se relajó. Ese pequeño apartamento tenía más calidez que su ático. Después de cenar, mientras James lavaba los platos, Ellie le enseñó su habitación a Vivian. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Este es mi favorito, dijo Ellie, señalando un dibujo de 3 personas cogidas de la mano. Es nuestra familia. Mira, papá, yo y tú. A Vivian se le hizo un nudo en el pecho. Cariño, yo no soy de la familia. Solo soy alguien que ayuda a tu padre. Ellie la miró con esos 2 ojos sabios. La familia son las personas que se cuidan unas a otras. Tú nos cuidas. Eso te convierte en parte de la familia. Esa sencilla lógica desarmó por completo a Vivian. Cuando James las encontró unos minutos más tarde, Vivian lloraba en silencio mientras Ellie le acariciaba la mano. Se arrodilló junto a ellas. ¿Qué ha pasado? Vivian lo miró entre lágrimas. Estoy perdiendo todo lo que he construido. Mi empresa, mi puesto, todo. Y no lo siento. ¿Qué me pasa? James le tomó la mano con delicadeza. No te pasa nada. Simplemente estás volviendo a vivir. Esas palabras calaron hondo en Vivian. No estaba perdiendo nada. Estaba eligiendo. 2 días después, un miércoles por la tarde, Ellie se desmayó en el colegio durante el recreo. James recibió la llamada de emergencia a la 1:15 mientras reponía los productos de limpieza. Lo dejó todo y salió corriendo. Cuando llegó al Northwestern Memorial Hospital, donde la había llevado la ambulancia, ella ya estaba en la UCI, con una fiebre peligrosa de 40 días, un recuento de glóbulos blancos que descendía rápidamente y una presión arterial inestable y en descenso. Los médicos fueron tajantes. Sin un tratamiento experimental, tal vez le quedaran 48 horas, quizá mucho menos. James se sentó junto a su cama, sosteniendo su pequeña mano, que parecía de papel, y observando cómo las máquinas respiraban por ella a través de los tubos. Ella apenas estaba consciente, entrando y saliendo del estado de conciencia. Papá.
Su voz era apenas un susurro. ¿Voy a ver pronto a mamá? Él no podía respirar. No podía articular palabra. Solo podía abrazarla con más fuerza. Las lágrimas le corrían por la cara sin control. Fue entonces cuando Vivian entró en la sala de la UCI. Había venido en cuanto se enteró. James levantó la vista, con la cara mojada por las lágrimas y los ojos completamente vacíos. Ya no sé qué hacer. Lo he intentado todo. Vivian dejó su maletín con absoluta certeza. No, sabes exactamente qué hacer. Sacó una tarjeta llave del bolsillo de su chaqueta. Esto te da acceso completo al Laboratorio 7 de Holt Biotech. Es un centro de investigación privado, completamente fuera de los registros oficiales. Allí encontrarás todo lo que necesitas. Compuestos, equipo, todo. James miró la tarjeta con incredulidad. Si uso esto y alguien se entera, perderás todo lo que te queda. Tu reputación. Todo. Ella se la puso con firmeza en la mano, cerrándole los dedos alrededor. Entonces será mejor que nos aseguremos de que funciona. Trabajaron toda la noche en un laboratorio que zumbaba con cientos de miles de dólares en equipos. James sintetizó la secuencia de anticuerpos que había estado desarrollando durante 3 años. Trabajando de memoria y con sus notas manuscritas cuidadosamente conservadas, Vivian manejó el equipo de diagnóstico, estabilizó los compuestos químicos y supervisó los resultados en múltiples pantallas de ordenador. No había estado en un laboratorio activo desde que Oliver murió. No había tocado equipos de investigación en 2 años, pero sus manos recordaban los movimientos, recordaban el propósito y el significado. A las 4 de la mañana, con el amanecer acercándose, tenían un suero viable en un pequeño frasco de vidrio. Sin probar en humanos, sin la aprobación de ningún organismo regulador, posiblemente letal, James sostuvo el frasco bajo la luz fluorescente, observando el líquido transparente. Si esto no funciona, Vivian lo miró a los ojos al otro lado de la mesa del laboratorio. Funcionará. Tiene que funcionar. Regresaron al hospital cuando el sol se elevaba sobre el lago Michigan, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. La médica de guardia, una mujer que había tratado a Ellie en hospitalizaciones anteriores, se mostró profundamente escéptica. Esto no ha sido aprobado por la FDA. No puedo autorizar un tratamiento experimental sin los ensayos clínicos adecuados y una documentación exhaustiva. Podría perder mi licencia médica. Vivian la interrumpió con firmeza. Lo autorizo como director ejecutivo de Holt Biotech. Asumo toda la responsabilidad legal y financiera. Si alguien viene a por usted, primero tendrá que pasar por mí. La doctora dudó, mirando el rostro desesperado de James, y luego asintió lentamente. Administraron el suero a través de la cuarta vía de Ellie. Con cuidado, 1 mililitro cada vez. Ellie no se despertó, no respondió inicialmente. Esperaron en la pequeña habitación. Pasó 1 hora en un silencio agonizante. James caminaba frenéticamente de un lado a otro. Vivian permaneció inmóvil junto a la ventana, con las manos tan apretadas que se le ponían blancos los nudillos. 2 horas, nada. La esperanza de James se estaba desvaneciendo. Entonces, casi imperceptiblemente, la fiebre de Ellie comenzó a bajar. Grado a grado, su ritmo cardíaco se estabilizó. Al amanecer, su recuento de glóbulos blancos estaba volviendo a los niveles normales. La doctora comprobó los monitores repetidamente, con clara incredulidad en su rostro. Esto no debería ser médicamente posible. La velocidad de recuperación era demasiado rápida para cualquier tratamiento conocido. James se derrumbó en la silla junto a la cama, sollozando abiertamente, dejando salir todo el miedo y el agotamiento. Vivian se quedó junto a la ventana, viendo cómo el sol pintaba la ciudad de oro, y susurró unas palabras destinadas solo a un fantasma. Siento no haber podido salvarte, Oliver, pero la he salvado a ella. Espero que eso importe en algún lugar. Sintió una mano en su hombro. James estaba allí, con los ojos enrojecidos, pero llenos de una gratitud que no podía expresar con palabras. Me has devuelto a mi hija. Vivian negó con la cabeza. La hemos salvado juntos. Él la abrazó y ella se dejó abrazar.
Se permitió sentir algo más que dolor por primera vez en 2 años. Se quedaron allí de pie mientras el amanecer llenaba la habitación. Dos personas destrozadas que habían encontrado fuerza la una en la otra. Ellie dormía plácidamente, con el color volviendo a sus mejillas y una respiración firme y fuerte. El monitor emitía un pitido rítmico. Un latido. Esperanza de vida. Ellie se despertó 3 horas más tarde, abrió los ojos, confundida por la habitación del hospital, y vio a su padre dormido en la silla junto a su cama. Su mano aún sostenía la de ella con fuerza. Entonces se fijó en Viven, que estaba de pie cerca de la puerta, como si no estuviera segura de si debía estar allí. «Hola», dijo Ellie en voz baja. Viven se acercó, con la garganta apretada por la emoción. «Hola, cariño». Ellie sonrió, débil pero sincera. «Tú me ayudaste a salvarme, ¿verdad?» Vivian asintió, incapaz de hablar por la emoción que le bloqueaba la garganta. Ellie extendió lentamente la mano, la que no tiene el gotero. Viven la tomó con delicadeza. El apretón de la niña era débil, pero cálido. «Viva. Gracias por salvarme la vida». Esas sencillas palabras rompieron algo dentro de Vivian que había permanecido sellado durante 2 años. Durante los siguientes 5 días, permanecieron juntas en el hospital. James apenas se separó de Ellie, excepto cuando las enfermeras le obligaban físicamente a ducharse o comer algo. Vivian trajo comida de restaurantes decentes, ayudó con el incomprensible papeleo del seguro que amenazaba con sepultarlos y se quedó mucho más tiempo del necesario. Canceló importantes reuniones de la junta directiva e ignoró las llamadas urgentes de los abogados. Sus prioridades habían cambiado radicalmente. Una noche, después de que Ellie finalmente cayera en un sueño profundo, se sentaron en el pasillo fuera de su habitación, bebiendo un café horrible de la máquina expendedora que, de alguna manera, costaba $3 la taza. James habló primero, mirando fijamente su taza. «¿Por qué estás haciendo todo esto? Apenas nos conoces». Vivian miró su reflejo en la ventana oscura frente a ellos. «Porque sé exactamente lo que es ver morir a alguien a quien amas y ser completamente impotente para evitarlo. Conozco esa impotencia, esa rabia contra el universo. Y no podría vivir conmigo misma si no intentara evitar que le pasara a otra persona cuando realmente tengo el poder de hacer algo al respecto». Él se quedó callado durante un largo rato. «¿Tu hijo cómo se llamaba? Nunca lo has dicho en voz alta». Ella dudó. El nombre se había convertido en algo sagrado, algo que protegía ferozmente al no pronunciarlo nunca. Entonces, por primera vez en 2 años, se permitió decirlo. «Oliver». Se llamaba Oliver. James Hall. James levantó la vista. «James», ella asintió. «Por mi padre. Murió cuando yo tenía 12 años. Oliver nunca lo conoció, pero yo quería que llevara ese nombre». La voz de James era suave. «Oliver tuvo mucha suerte de tenerte como madre. A Viven se le hizo un nudo en la garganta. No fui suficiente. Tenía todos los recursos del mundo, los mejores médicos, fondos ilimitados, y aún así no fue suficiente para salvarlo. ¿Qué clase de madre fracasa así?» James la miró directamente. «La que es humana. Hiciste todo lo humanamente posible. Eso es todo lo que cualquier padre puede hacer. El resultado no cambia el amor ni el esfuerzo. Oliver sabía que lo querías. Eso importa más de lo que crees». Sintió lágrimas en su rostro antes de darse cuenta de que estaba llorando. No eran las lágrimas silenciosas que había derramado sola en su ático, sino sollozos reales que sacudían sus hombros. James no apartó la mirada, no le ofreció frases vacías ni le dijo que todo iría bien. Simplemente se sentó con ella en su dolor, dejándola desmoronarse ante otra persona por primera vez desde el funeral. Cuando ella finalmente se calmó, él le entregó unas servilletas de la cafetera. «Gracias», susurró ella, «por dejarme desmoronarme». Sonrió él con tristeza. «Todos tenemos que desmoronarnos a veces. Es la única manera de recomponernos de otra manera». Más tarde esa noche, Ellie se despertó brevemente y los vio hablando a través de la ventana. Sonrió para sí misma. Cuando James volvió para ver cómo estaba, ella le tiró débilmente de la manga. «Papá». Se inclinó hacia ella. «¿Qué pasa, cariño?» Su voz era somnolienta, pero clara.
La señorita Viven vendrá a casa con nosotros cuando me recupere. No sabía cómo responder a esa sabiduría de una niña de 6 años, pero algo en su pecho se sentía más ligero de lo que había estado en 3 años. Una semana más tarde, la junta directiva celebró su votación formal. Viven fue destituida oficialmente como directora ejecutiva de Holt Biotech por un margen de 7-2. La prensa se dio un festín con la noticia. Directora ejecutiva multimillonaria destituida por un escándalo relacionado con un conserje. Los titulares eran brutales y reduccionistas, pero Viven no impugnó la decisión ni apeló. Emitió un único comunicado, breve y directo. Pasé 2 años huyendo del dolor, construyendo muros alrededor de mi corazón y dedicándome a un trabajo que no tenía sentido sin un propósito. James Carter y su hija Ellie me recordaron hacia qué estaba corriendo realmente. La conexión humana, el impacto real, salvar vidas, no maximizar los beneficios. Renuncio voluntariamente para centrarme en lo que realmente importa. La reacción del público fue completamente inesperada. Llegaron muestras de apoyo de todas partes. Padres de niños con enfermedades raras que entendían perfectamente su decisión. Investigadores que habían sido silenciados por los intereses corporativos durante años. Personas agotadas de ver cómo se valoraba constantemente el beneficio por encima de las vidas humanas. En 3 días, Viven anunció la creación de la Fundación Carter para la Investigación, una organización sin ánimo de lucro dedicada exclusivamente a la investigación de terapia génica de código abierto para enfermedades raras. Sin patentes, sin márgenes de beneficio, sin interferencias corporativas ni presiones de los inversores, solo ciencia pura centrada por completo en los pacientes. James fue nombrado director de investigación con un salario adecuado y todas las prestaciones. La fundación funcionaría con donaciones y subvenciones, y toda la investigación estaría a disposición de los científicos de todo el mundo de forma gratuita. La junta directiva de Holt Biotech intentó demandarla por uso indebido de los recursos de la empresa y robo de propiedad intelectual. Perdieron estrepitosamente en los tribunales. Viven había llevado un registro meticuloso de todas las decisiones cuestionables, todos los estudios ocultos, todas las ocasiones en las que se había antepuesto el beneficio al bienestar de los pacientes. Lo entregó todo a los investigadores federales. Las consecuencias fueron enormes. Meridian Pharma se derrumbó bajo el peso de las investigaciones por fraude y sus ejecutivos se enfrentaron a cargos penales. Las acciones de Holt Biotech se desplomaron un 30%. 3 miembros de la junta dimitieron. Gregory Haynes fue expulsado por los inversores restantes, pero la Fundación Carter prosperó más allá de las expectativas de todos. Las donaciones de familias agradecidas e inversores éticos se multiplicaron. Las principales universidades ofrecieron oportunidades de colaboración. El NIH expresó un gran interés en colaborar. Viven se encontraba en su nuevo laboratorio, modesto pero bien equipado, y sintió algo que no había sentido en años. Paz, un propósito. James se acercó a ella. ¿Te arrepientes de algo? Lo pensó con sinceridad. Me arrepiento de haber tardado tanto en comprender lo que realmente importa. Pero no me arrepiento de haberme ido. Esa empresa se convirtió en mi prisión. Esto es libertad. Él sonrió. Libertad para hacer el bien de verdad. Ella asintió. Salvar vidas en lugar de enriquecer a los accionistas. Honrar la memoria de Oliver de una manera que realmente signifique algo. 6 meses después, Ellie estaba realmente sana por primera vez en su vida. Estaba ganando peso de forma constante. Sus mejillas tenían un color natural en lugar del color pálido del hospital. Asistía a la escuela con regularidad, sin ausencias constantes. James los había mudado a un apartamento mejor, con 2 dormitorios de verdad y una cocina con electrodomésticos que funcionaban. No era lujoso, pero era un hogar. Vivian los visitaba a menudo. Al principio, las visitas eran aparentemente por motivos de trabajo, novedades en la investigación, propuestas de subvenciones, pero poco a poco se convirtieron en algo completamente diferente. Las cenas de los jueves por la noche se convirtieron en noches de cine los sábados
en las que veían películas de animación que Ellie elegía con entusiasmo. Una tarde a principios de primavera, James estaba cocinando pasta con verduras frescas mientras Vivian ayudaba a Ellie con los deberes de matemáticas en la mesa de la cocina. El apartamento olía a ajo y tomates. La música sonaba suavemente en la radio. Ellie levantó la vista de su hoja de ejercicios. Señorita Vivian, ¿tiene familia? Vivian se detuvo. Solía tener familia. Mi hijo Oliver. Ellie ladeó la cabeza pensativa. Pero ahora está en el cielo, ¿verdad? Como mi mamá. Vivian asintió. El rostro de Ellie se iluminó con una solución inocente. Entonces puede compartir la nuestra si quiere. Ahora tenemos una habitación extra en el nuevo apartamento. ¿Verdad, papá? James se apartó de la cocina, con la garganta repentinamente apretada por la emoción. Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas. ¿Quieres que forme parte de tu familia? Ellie parecía confundida por la pregunta. Ya lo eres. Vienes a cenar, ayudas con los deberes, haces reír a papá. Eso es lo que hacen las familias. James se acercó a la mesa y se sentó junto a ellas. Tiene razón, eres de la familia. Lo eres desde hace meses. Vivian se secó los ojos. Me encantaría formar parte de vuestra familia. Ellie abrazó a Vivian por el cuello. Bien, porque ya le he dicho a todo el mundo en el colegio que ahora eres mi madre. Espero que no te importe. James se rió con una risa plena y sincera. Vivian abrazó a la niña, llorando y riendo al mismo tiempo. No solo no me importa, sino que me encanta. Es perfecto. La primavera llegó con fuerza a Chicago. La Fundación Carter siguió creciendo de forma constante. James había perfeccionado aún más el tratamiento con anticuerpos y otros 3 niños habían sido tratados con éxito en los principales hospitales utilizando sus protocolos de investigación. Un sábado de abril, fueron al parque cerca del lago. Ellie corría por el camino, persiguiendo palomas y riendo con alegría. James y Vivian caminaban detrás. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo James deteniéndose. Por supuesto. ¿Tienes miedo de volver a enamorarte? ¿De abrir tu corazón y arriesgarte a sufrir ese tipo de dolor otra vez? A Vivian se le cortó la respiración, pero allí, de pie bajo la luz del sol primaveral, viendo a Ellie dar vueltas bajo los árboles recién florecidos, finalmente supo la respuesta con certeza. Antes me aterrorizaba. Después de la muerte de Oliver, juré que nunca volvería a preocuparme tanto por nadie. El dolor era demasiado. Pero ahora me doy cuenta de que cerrar mi corazón no me protegía del dolor. Solo me mataba por dentro. Tú y Ellie me devolvisteis la vida. Así que no, ya no tengo miedo. James sonrió. Había una calidez genuina en sus ojos. Bien, porque yo tampoco tengo miedo. Ellie corrió hacia ellos, sin aliento y con una amplia sonrisa. Les cogió las manos a ambos sin pedir permiso. Vamos, quiero enseñaros los patos del estanque. Tienen crías. Los empujó hacia adelante con una fuerza sorprendente. Ellos la siguieron, cogidos de la mano a través de la niña que se interponía entre ellos. James y Vivian se miraron por encima de la cabeza de Ellie. No se dijeron nada, solo se entendieron mutuamente, 2 personas que se habían encontrado en el dolor y habían construido algo hermoso a partir de los pedazos rotos. Esa tarde, mientras caminaban de vuelta al coche bajo la luz dorada del atardecer, Ellie iba delante saltando y tarareando una canción del colegio. James aminoró el paso. Gracias, dijo en voz baja, por vernos, por no marcharte cuando habría sido mucho más fácil. Vivian le apretó la mano con suavidad. Creo que quizá tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti y a Ellie. Ellie se dio la vuelta y caminó hacia atrás con la confianza de una niña sana. ¿Ahora somos una familia? ¿Como una verdadera familia para siempre? James y Vivian se detuvieron, se miraron el uno al otro y luego a ella. Vivian se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de la niña que lo había cambiado todo. Sí, cariño, somos una verdadera familia para siempre, dijo Ellie con una sonrisa de pura felicidad. Bien, porque ya le he dicho a mi profesora en el colegio que vas a ser mi mamá. Espero que no haya ningún problema. Vivian abrió los ojos con sorpresa. James se rió, con una risa plena y auténtica, libre del peso que había llevado durante años.
Viven se puso de pie, secándose los ojos, pero sonriendo entre lágrimas. Supongo que entonces es oficial. Caminaron juntos hacia el coche mientras el sol se ponía sobre el lago Michigan, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Una familia construida no a partir de lazos sanguíneos o votos tradicionales, sino a partir de segundas oportunidades, valentía y la voluntad de sanar juntos. Al final, eso era más que suficiente. Lo era todo.